Ahora sí vamos a entrar de lleno en el desarrollo del primer panel, cuya presentación va a estar a cargo del ingeniero civil Gustavo Pagnani, miembro de la Comisión de Ética y Lucha Anticorrupción del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, con amplia trayectoria profesional en auditorías, recibido de ingeniero civil por la Universidad Católica Argentina en el año 1988, se desempeñó desde el año 2000 hasta la actualidad en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Invitamos al ingeniero Pagnani a realizar esta introducción. Buenos días, muchas gracias por ser partícipe de estas jornadas. Aspectos y situaciones como el déficit en la infraestructura, la baja calidad e ineficiencia en los servicios brindados por las administraciones gubernamentales a los ciudadanos, así como la crisis financiera del año 2008, entre otros, motivaron la necesidad de revisar los objetivos, principios y paradigmas en relación al funcionamiento estatal y la relación de las administraciones con los administrados. Por lo tanto, en este panel se disertará sobre esos nuevos objetivos, principios y paradigmas que están transformando la realidad en pos de la transparencia y la prevención de actos corruptos. Para iniciar el panel, iba a presentar y dejarle la palabra al doctor Pablo Perrino. Sería el que inicia el... Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, como hacía mención el ingeniero Gustavo Pagnani, en este primer panel, el doctor Pablo Perrino, abogado especialista en Derecho Administrativo, va a exponer sobre simplificación administrativa y reducción de cargas. El doctor Perrino es profesor de Derecho Administrativo en el curso de grado de la Universidad Nacional de La Plata y también de posgrado en esa universidad, además de las universidades Austral, Católica Argentina, Católica de La Plata y Católica de Cuyo. Es además conjuez de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Pablo Perrino es presidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Plata. Asimismo, es autor de 4 libros y de numerosos artículos de esta especialidad publicados en libros colectivos y revistas científicas en la Argentina y en el extranjero. Vamos entonces a ceder la palabra al doctor Pablo Perrino. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación efectuada para participar de esta jornada tan interesante en la cual se van a abordar temas de tanta relevancia para nuestro Estado de Derecho y para nuestra calidad de vida, diría, porque la corrupción claramente impacta de lleno, ¿no?, sobre nuestras necesidades y nuestra mejora de vida. La infraestructura, el déficit enorme que tenemos de infraestructura, esa brecha tan grande, ¿no?, así lo demuestra. Los problemas que todos los días tenemos, en definitiva, derivan de esa enorme corrupción que hoy, como recordaba Carlos Balbín, se ven muy bien reflejadas en esta causa judicial que todos conocemos también. Pero bueno, a mí me han pedido que aborde un tema un tanto técnico, yo diría, como es el de la política actual del gobierno denominada de simplificación administrativa y reducción de cargas. Esto se vincula y tiene un impacto muy importante en lo que es el denominado procedimiento administrativo, un tema clásico de nuestra materia, de lo que hoy Carlos denominaba, ¿no?, del derecho administrativo, del derecho público. En un auditorio masivamente de ingenieros es necesario hacer alguna aclaración para que se entienda que estamos hablando. Cuando hablamos del procedimiento administrativo, nos referimos en definitiva a esos trámites, ¿no?, que todos conocemos que lleva adelante la administración, pero estamos hablando, si se quiere, de un instrumento formal al cual la administración ineludiblemente tiene que acudir, tiene que utilizar para llevar adelante su tarea de gestionar en forma directa e inmediata el bien común. El procedimiento es
el instrumento entonces que le tiene que permitir o le tiene que llevar a la administración a que cuando obra, toma decisiones, decide, ejecuta, procesa datos, lo haga de la manera más acertada, lo haga de la manera más eficaz y por supuesto también en forma eficiente. Por tanto, cuando la administración decide seleccionar a alguien con quien contratar, acude a un procedimiento, la licitación, el concurso, etcétera. Cuando la administración decide ejecutar un contrato, incluso vía terceros, también hay un procedimiento. Cuando la administración decide en ese contrato sancionar a alguien porque considera que ha incumplido, ahí hay un procedimiento. Es decir, toda la actividad de la administración se reconduce y se lleva adelante a través del procedimiento administrativo. Por tanto, si nosotros hablamos de procedimiento, hablamos de la administración. Es la administración en acción el procedimiento administrativo. Bueno, se comprende entonces la importancia que tiene el procedimiento. Por eso, no cumplir con el procedimiento debido, con el debido procedimiento administrativo, debido es bueno decirlo con B larga, ¿no? Más en estos momentos, eso genera una causal de invalidez de la actuación de la administración. Eso lo exige enfáticamente la legislación de procedimiento. Por tanto, no llevar adelante la licitación en los términos correspondientes o no hacerla lisa y llanamente. No, entonces, claro, tomar una decisión respetando incluso el derecho de defensa de la otra parte. Puede ser un contratista antes de sancionarlo. El acto final será inválido. Bueno, lo cierto es que en los últimos tiempos se han llevado adelante una serie de medidas muy interesantes, de reformas muy interesantes en esta materia. Esas medidas se han llevado a cabo en el orden nacional en el marco del programa, como veremos enseguida, de modernización, de reforma del Estado y particularmente de la administración pública. Y es así que entonces, el año pasado, el 1 de noviembre, se dictaron 2 decretos, en rigor, aclaro, el cúmulo de regulaciones, de decretos, es enorme. Yo me voy a circunscribir a 2, dado el escaso tiempo que tenemos, que son probablemente los que generan, de cara al procedimiento, cambios muy trascendentes. Entonces, el año pasado se dictaron el 1 de noviembre 2 decretos muy interesantes. Uno es el número 891 y el otro es el 894. Por el primero, se aprueban las denominadas buenas prácticas en materia de simplificación administrativa y por el segundo, se producen modificaciones muy relevantes al régimen que regula el procedimiento administrativo en la órbita nacional, que es el decreto 1759 del año 72, que ahora pasa a tener un nuevo texto ordenado 2017. Estos 2 decretos, repito, junto con otros tantos, ¿no?, decretos, resoluciones, etcétera, se dictan en el marco del denominado Plan de Modernización del Estado, aprobado por el decreto 434 del año 2016. Este plan de modernización, se dice en este decreto, en el 434, tiene por objetivos constituir una administración pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia, calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultado. Y bueno, y para llevar adelante estos objetivos, el decreto 434 establece las bases de un programa de acciones y de medidas que tienen por finalidad corregir diversas disfunciones del actuar de la administración pública y aumentar entonces la calidad de los servicios provistos en general, digamos, por el Estado. Bueno, una de las facetas, uno de los aspectos de este plan de modernización sobre los cuales se va a trabajar es justamente el procedimiento administrativo. Y esto es lógico, esto es razonable, porque si miramos las normas que regulan el procedimiento administrativo en el orden nacional, vamos a advertir que son, yo diría, anacrónicas. Son normas que, por tanto, no se ajustaban podríamos decir, porque han sido en algún caso modificadas, a las profundas transformaciones que ha experimentado la administración contemporánea y la sociedad. Vivimos en un proceso de constante evolución, donde, podríamos decir, paradójicamente, lo único inmutable es el cambio. Entonces, si comparamos la administración actual con la existente en 1972, que es cuando se dicta
el decreto ley 19.549 y el decreto 1759, advertimos con mucha facilidad que se ha vuelto entonces la administración hoy mucho más compleja, más técnica, y ha tenido un enorme crecimiento derivado en gran medida de la necesidad de respuesta a múltiples necesidades sociales. Por tanto, hoy se requiere una administración más ágil, más abierta a escuchar demandas de todos los sectores de la comunidad, que sea capaz de garantizar derechos, que por cierto es mucho más que proclamarlos, algo que comúnmente hacen los políticos, pero luego no, falta llevarlo esto a la práctica, a la realidad, y gestionar lo público y ahora voy a mencionar una serie de principios que hace mucho tiempo que los tenemos en la legislación, pero no siempre se cumplen, que son la eficacia, la eficiencia y, por supuesto, calidad y algo relevante, muy relevante, sobre lo cual se vinculan las exposiciones que siguen, que es el tema de la transparencia. Y para esto van a jugar un rol muy importante, algo que ya está ocurriendo desde hace unos años, que es la introducción en el procedimiento, en la gestión administrativa de las modernas tecnologías de la información y la comunicación. Además, si nosotros miramos las normas clásicas de procedimiento, y esto ocurre, ojo, no solo acá en el orden nacional, sino que se repite en general en la mayoría de las provincias, muchas de las cuales también están en este momento llevando adelante reformas a su legislación, vamos a advertir que la concepción, si se quiere, o la forma en que se reguló el procedimiento, porque insisto, hay normas muy antiguas, son regulaciones donde se piensa o se estructura del procedimiento de una manera, si se quiere, bilateral, lineal, y en el cual la administración obra como si fuera un juez en un proceso judicial. El procedimiento es otra cosa, es antes que nada, insisto, ese trámite, ese conjunto de actuaciones que la administración tiene que decidir para obrar, para gestionar. Entonces no está decidiendo todo el tiempo conflictos con otro sujeto. Son normas que responden entonces a un perfil muy antiguo del procedimiento y esto hace que no se ajusten, por un lado, a los estándares que después de la reforma constitucional del 94, incluso con toda la introducción que tenemos de los convenios de protección de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, exigen mayores estándares de protección para los derechos de las personas, las llamadas tutelas efectivas en el ámbito administrativo y también judicial. No contemplan la intervención de sujetos titulares de los denominados derechos colectivos. No se prevé la adecuada participación ciudadana. No se contemplan debidamente trámites para la elaboración de normas reglamentarias. Y además no se condicen todas estas regulaciones tan antiguas con los nuevos métodos de dirección, de regulación y de gobernanza que están sustentados en una intensa colaboración entre el sector público y el sector privado. En rigor, el régimen de PPP persigue eso y está en línea con toda esta nueva modalidad regulatoria. Por tanto, las reformas que estos decretos y otras tantas normas plantean son muy importantes y lo que estamos haciendo es, de alguna manera, entrar o sumarnos a esta corriente mundial que desde hace más de 3 décadas los países de la Unión Europea, los países que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, vienen llevando adelante. Nosotros hemos pedido el ingreso a la OCDE, todos sabemos. Bueno, la OCDE nos ha dicho, bueno, si ustedes quieren entrar a este club, deben también adaptar sus regulaciones y estas reformas forman parte de pedidos de la OCDE. Entonces nos estamos sumando con un enorme rezago temporal. Todos los países de la región lo están haciendo. Chile, obviamente forma parte de la OCDE, Colombia, Perú, desde hace ya desde el año 2000 están trabajando en esto, es decir, llegamos bastante tarde. ¿Qué es esto de simplificar? ¿Qué es esto de políticas de simplificación administrativa? Que, insisto, hoy son políticas públicas inexcusables y esenciales en la agenda de cualquier gobierno de la Unión Europea y de países de la OCDE. Búsquenlo en Internet, hoy Google responde todo y van a encontrar que esto es así, hemos perdido mucho tiempo. Bueno, cuando uno habla de simplificación, básicamente, simplificación vinculado a lo que es trámites, regulaciones, cargas, evidentemente es una palabra bastante, si se quiere, genérica, es algo no muy preciso. En general lo que se dice es que lo que se persigue es hacer que la tarea del Estado sea más cercana a la gente, buscar una administración en la cual su desenvolvimiento y su relación con las personas sea más sencillo,
más ameno, con menos trabas. En la OCDE, lo que se menciona, lo que se indica cuando se habla de simplificación, es a herramientas para la mejora, por un lado, de la calidad normativa, orientadas a la reducción de cargas, siempre en un contexto de políticas de mejora regulatoria. Entonces, en un trabajo muy importante de la OCDE, titulado Reducir el papeleo, Estrategias Nacionales para la Simplificación Administrativa, muy tenido en cuenta en las reformas que se vienen llevando adelante, se dice que la simplificación es una herramienta de calidad para revisar y simplificar normas. Normas que implican papeleo, trámites a través de los cuales la administración recaba información y afecta, algo muy importante, decisiones económicas individuales. Bueno, entonces uno de los aspectos de esta simplificación, decíamos que es el procedimiento. Por cierto, no es el único. También impacta la simplificación en la organización de la administración, en el ámbito normativo, etc. Y la simplificación se traduce entonces en, por un lado, los trámites contenidos en cada procedimiento, que hay que hacerlos, como decíamos, más sencillos, más ágiles, reducirlos, y también en el número de procedimientos. La cantidad de procedimientos especiales que tenemos es enorme. Todo eso conspira contra la seguridad jurídica y nos complica la vida. Y por el otro lado, con algo esencial, que para algunos lo explican de manera separada, otros dentro de la idea de simplificación, que es el tema y la política de reducción de cargas administrativas. Cuando uno habla de carga administrativa, se refiere a los costes que las personas tienen que soportar para cumplir obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción para la puesta a disposición, incluso a veces aprobación, de autoridades públicas. Entonces, lo que se persigue cuando uno habla de eliminar cargas administrativas es evitar que haya recursos económicos que se destinen baldíamente a cumplir con obligaciones formales innecesarias, injustificadas, desproporcionadas, y de este modo lo que hacemos es maximizar recursos económicos del sistema que pueden aplicarse a otros fines mucho más beneficiosos para la sociedad. Es decir, la eliminación de cargas lo que persigue es posibilitar la libre actuación de las personas y favorecer la competitividad y el crecimiento económico. Entonces, ejemplos de esta política de reducción. Ejemplo, eliminación de obligaciones innecesarias en cabeza de ciudadanos y empresas. No requerir la presentación de documentos o datos que ya obran en poder de la administración, porque ella incluso lo genera, o porque ya lo presenté. Y si ya lo presenté ahora, como en teoría hay un sistema digital y hay un régimen de interoperabilidad, un módulo de todas las administraciones, eso queda digitalizado, registrado, no me lo pida más. No me lo pida más. Esto está así exigido incluso en el decreto 737 del año 2018. Bueno, en este marco, y ya se me agota el tiempo, tengo que decirles que el decreto 894 ha producido reformas muy relevantes en el procedimiento. Y esas reformas, por un lado, han apuntado a la introducción de las modernas tecnologías de la información y comunicación. Hoy estamos pasando del procedimiento y de los expedientes soporte papel a los expedientes en soporte electrónico. Esto es un cambio fenomenal. Desde el año 2016, esto se viene haciendo secuencialmente. Entonces, primero hay toda una regulación que es lo que es el sistema de gestión documental electrónica, es decir, todo lo que es actividad administrativa hacia adentro también tiene, digamos, un formato digital. Y por supuesto, todo lo que es también, se apunta a eso lentamente, hacia afuera, es un impacto ad intra y ad extra de lo que es la gestión digital. El 733 del 18 dispone claramente, desde el 15 de agosto de este año, todo lo que es gestión documental electrónica, impacta y debe ser cumplido en todo lo que es la administración central y organismos descentralizados. Y a partir de enero del 2019, para todo el resto, digamos, de empresas del Estado, digamos, de otros sujetos que integran el denominado sector público nacional. ¿Y esto qué hace? Que cambien muchas instituciones del procedimiento. Ustedes cuando antes iban a tomar vista, ¿no?, la pedían por escrito y nos daban una fotocopia. Si el expediente es digital, no hay más fotocopias. ¿Qué voy a tener que hacer? La voy a poder pedir, en algún caso incluso si está funcionando una plataforma que es la plataforma TAT de trámites a distancia, si no la iré a pedir personalmente, pero ¿cómo me la darán? En un pendrive, en soporte digital.
Cuando funciona la plataforma de trámites a distancia, que esto gradualmente se va incorporando para todos los trámites, tendría que constituir un domicilio electrónico. Bueno, cambia el régimen de cómputo de plazos. Cuidado que se acabaron las 2 horas de gracia, porque yo ahora en un expediente digital puedo acceder las 24 horas del día. O sea, muchas cosas están cambiando, ¿no?, que son muy interesantes. Tendríamos que contar con más tiempo para explicarlas. La simplificación, ya me dicen 0, se acabó el tiempo. La simplificación, está bien, hay que cumplir los tiempos. La simplificación es una política pública que se viene llevando adelante de una manera muy fuerte, digamos, por el gobierno nacional, pero claro, los cambios no se pueden producir de la noche a la mañana. El cambio es muy grande y por otro lado se requiere enormes partidas presupuestarias porque todo esto digital que requiere inversión. Y hoy justamente estamos con un problema en esta materia, un problema no menor. Y además hay otra cuestión que tenemos que valorar, que se vincula a algo que el doctor Balbín también de alguna manera planteaba en su exposición. La reforma a la legislación que estamos mencionando es un paso muy importante, pero esto no se agota, esto no es suficiente. Las reformas normativas no cambian automáticamente la realidad. ¿Cuántas veces, no, hemos visto cambios normativos, se han dictado leyes, decretos de excelente facción, pero no cambia nada? ¿Por qué? Porque hay una inercia cultural que es mucho más poderosa que esa norma. Entonces, digamos que para que esta transformación de la que estamos hablando, si quiere esta cultura, como ahora se habla de la simplificación, rinda sus frutos, tenemos que trabajar en generar esta nueva cultura de la función administrativa que tiene que estar fundada en un conjunto de valores y pautas de comportamiento que a mi entender tiene que tener como centro, sin lugar a dudas, a la persona y la correlativa servicialidad de la administración pública. El poder es servicio. Cuando el día que pensemos en esto y lo tengamos bien en claro, que el poder siempre es instrumental y vicarial, veremos un verdadero cambio y esto lo encontraremos reflejado en una mejora calidad de vida, que creo que es algo que todos los argentinos merecemos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de este primer panel. Va a tomar la palabra ahora a continuación la doctora María Andía, que es especialista en acceso de la información pública, quien va a abordar la Ley 104, Políticas Públicas para un Estado Transparente. La doctora Andía es abogada por la Universidad de Mendoza y doctora en Derecho y Políticas Públicas por Northeastern University, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Actualmente, la doctora María Andía es titular del órgano garante del derecho de acceso a la información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es también profesora de Derecho de Grado y Posgrado en la Universidad de San Andrés y miembro del Instituto Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido consultora de organismos internacionales como el World Bank Group, Americas, Society and Council of Americas y asesora de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Le vamos a ceder la palabra entonces a la doctora María Andía. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación al Consejo Profesional de Ingeniería Civil, a su presidente Enrique Segrelli y al ingeniero Gustavo Pagnani. Celebro que estos ámbitos se realicen en estos temas, digamos, que son transversales y que nos incumben a todos, a todas las profesiones y a todos los sectores públicos, privados, corporaciones profesionales y demás. Además, celebro que inviten, digamos, a organismos de gobiernos subnacionales para contarles un poco qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando el tema de acceso a la información y transparencia. Antes de empezar, quisiera mencionar que el doctor Balbín habló de la necesidad de pensar o repensar la estructura, las normas, lo que sería el diseño institucional. Bueno, creo que esta ley, que es la ley de acceso a la información pública, de transparencia de la ciudad,
piensa o plantea un nuevo modo de pensar las instituciones. Ya les voy a contar un poco cuando entremos en detalle. Y el doctor Perrino mencionaba la necesidad de garantizar los derechos, es decir, no solo declamarlos. Bueno, este diseño institucional busca y plantea herramientas dentro de la norma justamente para garantizar los derechos que no solo declara, sino que pretende garantizar. Creo que eso es muy importante. Vamos con el tema el contenido de la presentación. Cuando nosotros hablamos de acceso a la información, tenemos que entender que el acceso a la información tiene como 3 componentes, por decirlo de alguna manera. El acceso a la información es un derecho en sí mismo, es decir, que yo como ciudadano, como solicitante, como habitante, como residente, puedo requerir información por parte del Estado, del sujeto obligado, que es parte de la administración pública o descentralizada o un ente autárquico, justamente o simplemente para generar producción o conocimiento científico, ¿sí? Porque estoy haciendo una tesina, porque tengo interés, porque necesito hacer algún trabajo de producción de conocimiento. Es una obligación del Estado porque la información es pública y este es un cambio de paradigma y de patrón cultural que tenemos que hacer desde la administración, que la información que tiene, que custodia, que posee o que produce el Estado es del ciudadano, es una información pública, salvo las honrosas excepciones que plantea la propia ley. Y es un derecho instrumental, porque este derecho de acceso a la información además nos permite ejercer otros derechos fundamentales. Es decir, cuando yo a veces necesito pensar en el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda, al transporte, muchas veces previamente requiero información sobre el ejercicio de esos derechos. Por eso me instrumenta el ejercicio de otros derechos fundamentales. En este sentido, el acceso a la información vinculado al tema de la corrupción y la transparencia nos permite una mejor rendición de cuentas, porque es una forma de hacer accountable, como dicen los americanos, al gobierno y controlar desde el humilde lugar del ciudadano, del solicitante o de una organización de la sociedad civil o de una corporación o de lo que fuere, porque todos pueden pedir información o acceder a ella, controlar la gestión de la administración. La transparencia activa, que es un elemento interesante que incorpora a la nueva ley de acceso a la información pública de la ciudad, y también le incorpora la ley nacional, por supuesto, era un elemento que no estaba, digamos, en las leyes de acceso, por lo menos en la primera de la ciudad del 98, que la ciudad tiene una ley de acceso precursora, por decirlo de alguna manera. En el 98 sanciona una ley, pero una ley que quedó muy anacrónica en el tiempo y no tenía claramente la faceta de la transparencia activa. La transparencia activa es un elemento fundamental para el tema de empezar como a combatir la corrupción, porque es la obligación del Estado de poner a un clic del ciudadano mucha de la información que tiene dentro de la administración. ¿Qué promueve la transparencia activa? Un control democrático de la gestión y una mayor rendición de cuentas. También una participación por parte de los ciudadanos en los asuntos públicos. ¿Qué genera? Mayor confianza en el funcionamiento institucional, porque sé qué está pasando, averiguo, puedo preguntar, y también una mayor responsabilidad y eficiencia y una mayor integridad por parte de los funcionarios públicos, porque sé que estoy controlado ya sea a través de la información que se publica en forma de transparencia activa o a través de las solicitudes de información de lo que sería la faceta reactiva de la ley de acceso. La ley de acceso tiene 2 facetas. Una faceta reactiva, que es cuando el ciudadano solicitante, quien fuere, solicita la información, y una faceta activa, que es cuando el Estado pone a disposición del ciudadano a un clic la información que la ley le obliga a poner. La ley obliga a determinados pisos y la idea es que poco a poco, primero hay que cumplir con los pisos, ¿no? Estamos en ese proceso, pero después que cumplamos con los pisos obligatorios de lo que tiene que estar publicado, también la idea es ir mejorando, incentivando a aquellas organizaciones o sujetos obligados de la administración que van mejorando y siendo proactivos en publicar más información además de la solicitada por la norma. 3 aspectos de la transparencia para pensar. La transparencia entonces es el grado de acceso que los actores externos tienen respecto de la información pública. Y puede ser según cómo la analicemos. Respecto del objeto de la transparencia, es decir, podemos
averiguar o tener que requerir información respecto de información financiera, administrativa, política, respecto de los procesos decisorios, ¿sí? Respecto de las políticas decididas después de esos procesos decisorios y respecto de los impactos o resultados de esas políticas implementadas. Y después tenemos lo del flujo de la información. La información, todos sabemos, y no solo pasa en el Poder Ejecutivo, pasa muchísimo en el Poder Judicial, también en el Poder Legislativo, que son poderes del Estado incluso menos acostumbrados al tema del acceso a la transparencia, acceso a la información y demás, pero a veces ocurre que incluso dentro de la misma administración centralizada o descentralizada, la información no fluye entre los mismos compartimentos estancos, ¿sí? Y es muy difícil trabajar de esa manera. Efectos pretendidos de la transparencia. Bueno, hay un efecto sobre los ciudadanos donde hay trabajos académicos, empíricos, que muestran una correlación positiva entre la transparencia y una mayor satisfacción de los ciudadanos, entre la transparencia y una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Hay una correlación mixta entre la transparencia de los ciudadanos respecto de la confianza en el gobierno y respecto de un aumento en la legitimidad gubernamental. También hay efectos sobre el gobierno y la comunidad en general, y la correlación positiva se da en relación justamente a la disminución de la corrupción. Es decir, hay una correlación positiva en relación de la transparencia y las leyes de acceso y demás respecto de la disminución de la corrupción. El mejor recurso de los manejo de los recursos financieros, una mejor performance porque estoy controlado, porque estoy observado, y un crecimiento, hay una correlación positiva, espero que esto siempre sea así, respecto de la transparencia, la economía y la inversión. Correlación mixta respecto del rendimiento de cuentas, ¿por qué? Porque a veces el solicitante toma información, accede a información y después no tiene mecanismos o herramientas para generar una denuncia, además, con esa información. Y después la apertura sobre los procesos de toma de decisiones, también encontramos una correlación mixta. Bueno, la ley, como les decía, la ley de acceso plantea un diseño institucional que, como decía el doctor Balbín, es esto de repensar, ¿no?, las estructuras, las normas y demás, que un diseño institucional novedoso para pensar en replicar en otras gobiernos subnacionales. Nosotros tenemos la complejidad como país de ser un gobierno federal, entonces no somos tan simples y tan sencillos como podría ser Chile, como podría ser Uruguay. Entonces a veces creo que esas comparaciones no son justas para con nosotros. Creo que nos tenemos que comparar con países tan complejos como nosotros. A nivel, digamos, de acceso y de transparencia, vemos que tenemos una ley nacional que se sancionó en el 2016, que tiene su agencia y que está funcionando muy bien. Los otros días estaba Eduardo Bertoni en una presentación y explicaba que habían logrado en todo este año, digamos, de funcionamiento, que los reclamos respecto a la faceta reactiva que no se habían contestado se cumplieran en la etapa mayormente en la etapa de reclamo. Después, a nivel, digamos, federal, nosotros como Ciudad de Buenos Aires tenemos la ley 104, y las provincias que todavía hoy no tienen, digamos, leyes son Formosa, La Pampa, San Juan, Tucumán, Salta. Entre Ríos tiene un decreto, Santa Fe tiene un decreto y La Rioja tiene una ordenanza en relación a la ciudad. Esto tiene que ver con lo que decía el doctor Perrino de no es solo tener el derecho, porque si bien el derecho de acceso a la información y lo que conlleva a la transparencia activa es un derecho constitucional y que debería ser operativo de por sí, pero si no tengo la ley en la jurisdicción local que lo reglamenta, es muy difícil garantizar su ejercicio. Respecto de nuestra ley, ¿qué tiene la ley interesante como para mencionar? La ley 104 toma de la ley modelo, que es la ley modelo que planteó la OEA en el 2006, los principios rectores de la norma. Es decir, todos sabemos que cuando se sanciona una norma, después aplicarla, implementarla, es otra canción, otro juego. Y los principios rectores nos ayudan a entender para dónde ir cuando esto no está tan claro. Entonces, acá, y en relación también a lo que decía el doctor Perrino, está la ley muy cerca del administrado. Es decir, hay informalismo en el procedimiento. El que plantea, por ejemplo, una solicitud de acceso no tiene que motivarla, no tiene que tener un interés legítimo, no se puede preguntar ni por qué ni para qué pide la información si la información es pública. Me apuro. Hay la eficiencia, la completitud, el indubio propetitor, es decir, siempre está a favor del administrado.
Y después plantea la ampliación de los sujetos obligados, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y dentro del Ejecutivo una serie de sujetos muy heterogéneos que no solo son la administración centralizada, sino la administración descentralizada, los entes autárquicos, las EPEs, las empresas de propiedad pública estatal, los fideicomisos o organizaciones que reciben fondos del Estado en relación a los fondos que recibe. Y allí tenemos los contenidos mínimos que exige la ley respecto de la transparencia activa. ¿Qué pone como organismos o mecanismos de control para garantizar estos derechos? Plantea algo novedoso, diferente de la ley nacional, una autoridad de aplicación y un órgano garante. Yo estoy a cargo del órgano garante. Y después tiene enlaces en cada uno de los organismos para garantizar y una comisión de acceso a la información pública para uniformar los estándares respecto de acceso y a transparencia. Lamentablemente todavía no está constituida porque tiene que estar armada por los 3 órganos garantes y solo tenemos el del Ejecutivo. Entonces, ampliación de sujetos, incorporación de los principios de la ley modelo, incorporación de las obligaciones de transparencia activa, la implementación de la autoridad de aplicación y del órgano garante. Este sistema de doble piso nos está funcionando muy bien. Y es novedoso, les digo, porque no se ha planteado ni en la ley nacional ni en otras leyes subnacionales. Porque, ¿qué pasa? Nosotros funcionamos como órgano revisor de reclamo, independientemente de la autoridad de aplicación. Y las resoluciones que generamos son resoluciones vinculantes para la administración, que ya sea o ordenamos la entrega de la información que nos entregó, o lo que nos hace muy felices es que generalmente rechazamos el reclamo. ¿Pero por qué? Porque devino abstracto. En términos normales, ¿qué quiere decir que devino abstracto? Que le entregaron la información, lo mismo que le pasa a Eduardo Bertoni, al menos en esta segunda instancia, la información que correspondía. ¿Qué funciones tiene este órgano garante? Supervisar de oficio el cumplimiento de la norma, recibir y resolver los reclamos que se plantean en esta segunda instancia, mediar entre los sujetos obligados y los administrados. Esto nos ha funcionado de maravilla porque a veces los que somos abogados, sabemos que el que escribe un escrito no necesariamente tiene el lenguaje sencillo, claro y demás, y la posibilidad de acercar, esto que decía el doctor Perrino, acercar al administrado con la administración para a veces resolver el conflicto simplemente en un acuerdo de partes y que el órgano garante resuelva el acuerdo, ha sido sumamente exitoso. Después tenemos el impulso de sanciones administrativas, la formulación de recomendaciones, que lo que estamos haciendo es tratar de bajar a la casuística esta norma y los principios que se entiende por cada uno de ellos en los casos concretos. La elaboración de un informe anual, yo recién empecé el 1 de febrero de este año, así que todavía no cumplo el año. Lo mismo con el tema, respecto de la elaboración del informe. Este sería el procedimiento de reclamo en sí mismo. Es un procedimiento sumamente expedito, es decir, la persona, la organización civil, la corporación, el consejo que pide información y se le deniega, no se le contesta o considera que no ha sido una respuesta satisfactoria, puede iniciar el reclamo y en el término de 20 días el órgano garante debe resolver, con la posibilidad de celebrar una audiencia. También, cuando hay un incumplimiento de transparencia activa, el solicitante, el ciudadano, la organización de la sociedad civil que considera que no se está cumpliendo puede usar esta instancia del reclamo. Hemos tenido casos relevantes, ha sido un crecimiento exponencial esta última segunda parte del año, pero me parece interesante mencionar algunos vinculados a justamente no solo que cuando hay el primer caso se resolvió a partir del acuerdo, las partes se pudieron sentar en una mesa, no solo se resolvió el problema del acceso a la información, sino un problema de fondo, es decir, acá el acceso a la información era instrumental a un problema o a otro derecho que no estaba pudiendo ejercer esa persona. Respecto del Ministerio de Justicia y Seguridad, pudimos aplicar la excepción cuando correspondía. Es decir, hay una excepción del artículo 6 que habla de cuando hay un peligro de la seguridad pública. Bueno, en realidad ellos como que la habían aplicado a todo y en realidad fuimos pregunta por pregunta, entendimos cuándo procedía, cuándo no y pudimos entender cómo se aplica una excepción, cómo se argumenta y cuándo corresponde. Porque hay información que es sensible y hay que protegerla claramente. Y acá algo curioso respecto de uno de los casos.
La ciudad tiene estas características muy sui generis, que todavía tiene algunas transferencias algunas competencias no transferidas, y por ejemplo pasaba que la Dirección General de Salud Mental tenía en su cabeza por ley y por decreto funciones que todavía no estaba ejerciendo. Entonces la información se suponía que la debía tener ella en su control, bajo su custodia, y la verdad que seguía en cabeza del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces también, digamos, hay ciertas particularidades interesantes respecto de esto de la Ciudad de Buenos Aires. Vinculados a esto que mencionábamos respecto de la importancia de esta ley, que está cerca del administrado, no exige la motivación, no exige el interés legítimo, plantea el informalismo. Si hay mecanismos alternativos, igualmente este reclamo o esta solicitud de acceso procede. El objeto, obviamente, del reclamo debe ser igual al de la solicitud. Las buenas prácticas de acompañar con soporte documental respuestas que a veces son relatadas. La aplicación de las excepciones fundamentadas y explicadas. El tema de los datos sensibles. Es decir, cuando hay información que tiene datos sensibles y esa información permite tacha o disociación, la parte de la información pública debe entregarse. Y lo otro que estamos exigiendo en respuestas claras, coherentes y sencillas. Nosotros no sabemos quién es el que pide la información, por ahí tiene solo primario terminado o secundario, o alguien que, digamos, que no necesariamente tienen que entender cuando se le habla en lenguaje jurídico. Entonces tienen que ser respuestas para que sean comprendidas. Bueno, simplemente voy cerrando porque ya se me acaba el tiempo, pero estamos trabajando fuertemente además en otros desafíos, como tener el portal del órgano garante, la posibilidad del reclamo vía online, que la solicitud ya está vía online, pero el reclamo todavía no. La posibilidad de empezar a generar estadística respecto del cumplimiento en transparencia activa y en faceta reactiva, generar doctrina destacada para el consumo del usuario, ya sea el solicitante, el abogado, la misma administración, y bueno, al año tendremos nuestra informe anual como corresponde, y estamos tratando también, como otros de los desafíos, empezar a generar dataset y datos abiertos de preguntas que se van repitiendo a lo largo del camino. Bueno, simplemente celebro este encuentro, agradezco muchísimo la invitación, y bueno, y creo que hay que ir justamente por el camino de repensar las estructuras, las instituciones con nuevas herramientas, porque esto es un largo camino que no va a tener resultados mañana, sino a 18 o 20 años. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Andía. Les recordamos que al término de cada uno de los paneles van a poder realizar preguntas a los expositores a través de los talones que tienen en las carpetas en todo el material que les fue entregado al comienzo de la acreditación. Así que pueden ir escribiendo las preguntas tanto al doctor Perrino, a la doctora Andía o a nuestro próximo expositor, el doctor Diego Martínez. Pueden escribir allí las preguntas y las azafatas van a tomar todos los papeles que ustedes consideren para poder después al final de cada panel realizar las preguntas que corresponden. Vamos entonces a cerrar este primer panel con el doctor Diego Martínez, que es abogado especialista en compliance, integridad y control de la corrupción. Va a tomar la palabra para abordar la responsabilidad penal empresaria e implementación de programas de integridad. El doctor Martínez es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, certificado y diplomado en compliance y derecho penal. Es además entrenador del programa de Empresas para Empresas de AFIN y Pacto Global y fue responsable del diseño e implementación de programas de integridad de diversas empresas y organizaciones públicas. El doctor Diego Martínez se desempeñó también en Poder Ciudadano, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Ministerio de Defensa. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y Transparencia Internacional. Es docente en la Universidad de Buenos Aires, la UCEMA y la Escuela de Abogados del Estado. Actualmente, el doctor Diego Martínez codirige la comisión en el sector público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Tiene la palabra entonces el doctor Diego Martínez. Bueno, ahora sí. Buen día, ingenieros. Gracias a los organizadores por la invitación
Gracias a ustedes por la paciencia de escucharme unos minutos. Vamos a hablar en un panel de derecho administrativo de una norma penal. Y esto tiene sentido. Ya vamos a llegar al punto en el que descubramos escondida, como adentro de un caballo de Troya, una previsión de derecho administrativo bastante importante dentro de esta norma penal. Pero quiero enmarcar esto. La verdad es que hablar en un panel o en un congreso anticorrupción y eludir la principal novedad legislativa, que es la ley 27401, es muy difícil. Y este es el tema en el que quiero centrar esta pequeña intervención. Hay una ley nueva, no sé si ustedes la conocían o no, pero es una ley que le habla directamente a las empresas y que les manda un mensaje nuevo y un mensaje muy importante para el Estado a la hora de combatir la corrupción. Pero la ley habla de... Ay, muchas gracias. La ley habla de corrupción y se dirige a las empresas. Así que, en algún punto, la conexión con las exposiciones de mis colegas está clara. Estamos hablando de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado. Ahora, vamos a hablar de relaciones un poco menos pacíficas o menos constructivas, porque están mediadas por el derecho penal. Ya no se trata de acceder a una plataforma para canalizar trámites o inquietudes, ya no se trata de acceder a información para ejercer derechos. Estamos hablando de la manera en la que el Estado pretende que se comporten las empresas en sus negocios y en sus relaciones con el sector público. Entonces el mensaje de la ley es: organícense para cumplir, organícense para prevenir la corrupción, colaboren en el combate contra la corrupción que lleva adelante el sector público. Es un pedido encarecido que les hace la ley, no es que las empresas estén obligadas a hacerlo, pero la empresa introduce, digamos, la ley introduce incentivos para que las empresas lo hagan. Entonces, ¿qué mensaje nuevo? Si uno tuviera que describir la ley en pocas palabras, ¿qué es lo que le está diciendo la ley a las empresas? Dice, si alguien comete alguno de estos delitos, algunos de los delitos de corrupción, delitos que tienen como particularidad central la relación, la interacción entre el privado y el público, si alguien soborna a un funcionario, si alguien influye indebidamente sobre un funcionario o se beneficia del direccionamiento en una licitación de un funcionario, si ese comportamiento, que sin duda lo va a llevar adelante alguna persona física integrante de una empresa, se realiza en beneficio de la empresa, no hace falta que sea un integrante de la empresa, no hace falta que sea el director, no hace falta que sea un accionista, no hace falta que sea alguien de la gerencia. Cualquier persona que por la naturaleza propia de los negocios obre en nombre de una empresa, en representación de una empresa, en interés de una empresa, directa e indirectamente, un mero gestor oficioso, un mero lobista, o quizás su representante legal actuando en los negocios en beneficio de la empresa, si comete alguno de estos delitos, expone a la empresa a sanciones como esta, sobre todo multa, la imposibilidad de percibir beneficios estatales o participar de licitaciones y también la posible suspensión temporaria de actividades. En todo caso, van a ser sanciones penales que van a doler y fuerte en el bolsillo y la actividad de la empresa. Creo que esto es todo lo que hay que decir en términos de mensaje. La ley es muy lineal, les dice a las empresas, hasta ahora solo me ocupé de las personas físicas, ahora también podría ir contra ustedes. Como ejemplo práctico y a la orden del día, uno podría pintar una capa más sobre la causa de los cuadernos, solo para dar un ejemplo. La persecución que hoy vemos todos los días reflejada en los diarios es persecución contra funcionarios, directores, gerentes de las empresas. Uno tendría que imaginarse que hechos así en el futuro conducirían a que también esté citado para dar explicaciones un representante legal de la propia empresa y que eventualmente habría empresas acogiéndose a los beneficios de arrepentido corporativo que prevé esta ley, que son de naturaleza similar a las cascadas de arrepentidos que hemos visto reflejadas en los diarios. Entonces ese es el escenario que viene. No sabemos cómo es ese escenario. La ley está vigente desde el 1 de marzo, quizás ya se estén cometiendo hechos de los reprimidos por la ley, pero habrá que darle un tiempo a la actividad judicial, que es la que nos va a marcar la pauta de cómo funciona esta ley. Pero hay algo importante que destacar en términos de qué objetivo de política pública persigue la ley. No es una ley para castigar, es una
ley para incentivar determinadas conductas. ¿Qué espera la ley? Que las empresas prevengan la corrupción, que las empresas prevengan la corrupción desarrollando programas de integridad. Escucharon varias veces cuando me presentaban la palabra compliance y quizá la sintieron nombrar en estos días o vieron algún artículo porque está a la orden del día. Digamos, hay un chiste que dice que si uno se toma un taxi en Buenos Aires, el taxista te ofrece implementarte un programa de compliance. Y compliance o programa de integridad es la versión de esta ley del compliance anticorrupción, que es en definitiva es la manera, el conjunto de herramientas con el que las empresas se organizan para comportarse debidamente en los negocios. Porque la verdad es que en una organización de mediana a grande, portarse bien requiere organización y método, digamos. Uno puede tener la firme vocación de no pagar sobornos o dejar de pagarlos, y eso está muy bien, pero instrumentarlo en la práctica, que ese mensaje llegue a cada uno de los integrantes de una organización, requiere un laburo interno. Bueno, ese laburo interno tiene una determinada técnica que la ley informa y que los que nos dedicamos a compliance por ahí definimos con un poco más de precisión. Entonces, ¿para qué tendría una empresa un programa de integridad? ¿Cómo hace la ley para convencer a las empresas de que tengan estos programas sin obligarlas a tenerlos? Tener un programa no es obligatorio, tener compliance no es un deber de las empresas. Pero quien no lo tiene y resulta investigado, estará en una peor situación que quien lo tiene y resulta investigado. Entonces, antes del proceso penal nos sirve para prevenir delitos. Y si detectamos un delito en el seno interno de la empresa, nos da la posibilidad de que la empresa, autodenunciándose, mostrando lo bueno que es su programa y devolviendo el beneficio, aspire a una sanción cero. Si ese no fue el escenario, porque el proceso penal arrancó después de que, no sé, una noticia saliera en el programa de la Nata y la empresa va corriendo a ponerse a disposición del juez, al menos el programa le sirve, uno, para negociar un acuerdo de colaboración. Es parte de la estrategia de negociación con el fiscal, que es un poco más difícil que la que tiene que llevar adelante una simple persona física. Quizá ponga en juego otros engranajes internos, sobre todo en una empresa mediana o grande. Y finalmente, la condena de una empresa que pueda acreditar que tenía sistemas preventivos, no es que puede, debe ser de menor entidad que la que no los tiene. Así que en definitiva, en términos penales, un programa es un blindaje, es ese seguro que nunca queremos probar si funciona o no. Pero frente al proceso penal, funcionará lo que teníamos. El día que empiece la investigación estamos tarde, solo vamos a poder mostrar la buena letra que hicimos antes. En todo caso, tendremos un pequeño margen para comprometernos a desarrollar un programa y mejorarlo, y eso quizá incida sobre la sanción, pero lo decisivo va a ser lo que hicimos para prevenir antes. Y finalmente, este es el último punto sobre el que me voy a detener, en la contratación pública. Para determinados contratos del ámbito nacional, los de mayor envergadura, tener un programa va a ser marcado en los pliegos como condición de oferente hábil. A quien no acredite programas en las contrataciones alcanzadas, ahora vemos cuáles son, no se le va a abrir la oferta. O, en todo caso, abierta que sea, sin que entre la documental a aportar esté la acreditación de que se posee un programa, bueno, no habría ninguna evaluación de esa oferta por parte de la comisión evaluadora. El oferente sería descartado. Entonces, ya dijimos que un programa de integridad es un conjunto de herramientas. El código de ética, las políticas internas, si hay un señor que se llama Compliance Officer, ese señor aconsejando a los otros gerentes y su juego de tarjetas y la línea de denuncias, todo eso junto en un plano ordenado y sistemático es el programa de integridad. Ahora, el programa de integridad, la ley dice, tiene que ser adecuado. Si no es adecuado, no va a permitir cosechar estos beneficios. Y uno dice, ¿quién cuernos dice si el programa es adecuado o no? Me lo certifica una certificadora de normas ISO, pero resulta que la ISO 37001 es nueva, que apenas hay gente que la leyó, en Argentina ni siquiera hay nadie para certificarlo. La Oficina Anticorrupción es bajó unos lineamientos, pero es la que finalmente va a decir que es adecuado o no. Es un tema espinoso, pero que tiene una respuesta. Quizá no nos encante la respuesta, pero es mejor conocerla. La respuesta es que la última palabra sobre qué es adecuado y qué no, la van a tener los jueces en el procedimiento penal. El día
que la empresa esté sujeta a persecución. Hasta ese momento, la empresa que se haya tomado el trabajo de tener un programa no sabe si es adecuado o no, y la verdad es que no querés. O sea, querrías que el test ande bárbaro, pero nunca querés pasar por él. No, es esa póliza de seguro que no querés nunca chequear qué tan confiable es. Pero uno puede, con un poco de imaginación prospectiva, digamos, puede entender qué se ha pedido en otras jurisdicciones, cómo se han comportado los jueces federales. Bueno, esa parte quizá nos preocupa todavía un poco más. Puede entender los requisitos de la ley y examinarlos. Y entonces uno tiene algunas cosas claras. El día que los fiscales y los jueces tengan que analizar nuestro programa, nosotros, empresas, somos los que le vamos a tener que explicar que nuestro programa es bueno. Vamos a estar bajo investigación porque se pagaron coimas en nuestro nombre. Mejor que tengamos algo lindo para mostrar. Entonces, la carga está de nuestro lado. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Y hay algunas pautas. La más importante en Argentina son los lineamientos que elaboró la Oficina Anticorrupción. Me tomo un pequeño aparte para decir que no soy en absoluto objetivo al respecto y que en otro panel por ahí pueden sí invitar a alguien objetivo. Yo solo tengo conocimiento del tema porque colaboré como consultor en la confección de los primeros borradores y también oportunamente colaboré en el proceso de discusión parlamentaria de la ley. O sea, conozco el tema, pero también en algún punto tengo mi corazoncito, no sé si específicamente de la ley que salió del Congreso, pero sí de esta política pública que incentiva que las empresas se organicen para cumplir, se organicen para portarse bien. Entonces, ¿qué recuerdo yo de la elaboración de esos lineamientos y qué es lo que finalmente terminó saliendo? Y la oficina hizo un libro, los lineamientos son un libro, que la reglamentación le encargó a la oficina hacer, y ese libro dice, mire, un programa se hace así y se hace asá, un programa suele tener estos elementos. Estamos hablando de autorregulación regulada. Esta palabra es clave. Básicamente, la empresa si quiere tiene un programa y si no, no. Y si no tiene un programa y la persiguen penalmente, se joroba. Y si tiene un programa y la persiguen penalmente, explica y quizá le va bien. Pero lo importante en esa explicación es que lo que va a tener que demostrar la empresa es que el programa es a medida de sus propios riesgos. Entonces, ¿qué dicen los lineamientos? Dicen, bueno, mire, están todos estos elementos, están estos criterios para elaborar los programas. Los elementos son los que están enumerados en la ley y son los habituales en el estado del arte del compliance. Los 3 pintados de negro son el piso mínimo obligatorio. De los demás, cada empresa elige en función de sus necesidades. Para las empresas medianas o grandes o con altos riesgos, le diría que los pintados de rojo están bastante cerca, no de ser obligatorios, pero de ser indispensables, por decirlo de alguna manera, para que alguien se pueda tomar en serio el programa. No tenemos tiempo para ver uno por uno, pero sí hay links a material complementario para el que tenga ganas después de chusmear uno por uno. Todo lo que está pintado y subrayado remite a material adicional. Entonces, ¿qué dicen los lineamientos? Bueno, primero las pautas generales. Es cómo te vas a fijar vos qué necesitas de todo eso y adaptarlo a tu organización. Y ahí hay 3 criterios muy importantes. Las más grandes tendrán que invertir mayor esfuerzo, con las pymes la evaluación será un poco más benevolente. ¿Qué va a marcar la dimensión? Bueno, qué tan complejo es el organigrama, qué tan extendida es la dotación o qué tan dispersa en sedes está la operación, cosas así. Bueno, capacidad económica lo mismo, más alta exigencia para las empresas que posean mayores recursos. Pero sobre todo, el parámetro de oro es el riesgo. Y el riesgo no es cualquier riesgo, no es el riesgo operacional, no es el riesgo de otros delitos como lavado o lo que fuere. El compliance anticorrupción indica que debemos medir el riesgo en función de nuestra interacción con funcionarios. A mayor fluidez de la interacción entre la empresa y funcionarios, más riesgo. A mayor variedad de funcionarios, nacionales, provinciales, municipales, de distintas fuerzas políticas, de organismos con antecedentes problemáticos, verdaderos desgraciados con los que nos toca interactuar, bueno, mayor riesgo, mayor necesidad de que el programa sea solvente. Entonces, en función de esos parámetros, cada empresa sabrá dónde le aprieta el zapato y elegirá de entre los elementos que mencionábamos antes. ¿Para qué? Bueno, antes de que se descubra un delito, básicamente para enterarse dentro de la organización y no por el diario. Eso sería bastante deseable y eso le haría bastante bien a la salud de la empresa. Después,
una empresa primero previene. Entonces dice, estas son mis reglas, pórtense todos bien. Si alguno se porta mal, lo mejor que le puede pasar es descubrirlo y no enterarse por un rumor de la competencia, porque salió en el diario, porque primero se enteró un regulador y me pregunta. Eso como para empezar a hablar. Entonces, frente al delito, el programa tiene una utilidad clara, que es que la empresa con la información en la mano decide qué hace. Aclaro esto. Las empresas son ciudadanos, son privados, si quieren denunciar la corrupción la denuncian y si no, no. Es una decisión libre de las empresas. Nos encantaría que se involucren en la denuncia y la ley de incentivos, pero cada empresa elige. Ahora, la decisión inteligente de cuándo es conveniente autodenunciarse y cuándo, en cambio, mejor no, porque hay pocas probabilidades de que el hecho sea descubierto, es una decisión que se la va a tomar de manera mucho más solvente si uno tiene un programa que le permite evaluar pros y contras, y un compliance officer al que preguntarle, o un responsable de integridad o alguna función interna que entienda de estas cosas para asesorar al órgano de administración. Bueno, si finalmente se produce la persecución judicial, el programa nos va a servir para encarar la colaboración. Bueno, una última palabra en mi minuto cero, digamos, para hablar de las contrataciones alcanzadas. No cualquier contratación. Bienes y servicios, es decir, no sé, la limpieza de un ministerio, la compra de resmas, equipamiento informático, solo compra de más de 50 millones de pesos están alcanzadas. Obra pública está alcanzada, los pliegos lo están empezando a pedir, en general se conforman con una simple declaración jurada o una explicación, pero lo están empezando a pedir. Si hay concesión de obra pública por peaje, difícil ahora en tiempos de PPP, también va a exigir programas de integridad, y si hubiera nuevas concesiones de licencias o de servicios públicos, también lo exigiría. Nuevos, en todo caso, contratos nuevos. No hay un contrato en curso en el que alguien puede introducir la exigencia. Es desde nuevo pliego aprobado en adelante. Y, en principio, desde que la reglamentación lo dejó en claro, es a cada oferente al momento de presentar la oferta, y obviamente lo tiene que tener o de antes de ofertar, o en algunos casos incluso desde antes de que se aprobara el llamado. El que se quiere portar bien, igual, no necesita de tantas indicaciones leguleyas. Deja de pagar coimas y le dice eso mismo a su gente. Ahora, eso, si uno tiene una organización grande en la que el dueño no controla de punta a punta la operación, requiere cierta organización y método. Uno se puede recostar en estas reglas como indicaciones, pero en el fondo lo que tiene que pensar es cómo soy sustentable. Así como no queremos verter desechos tóxicos, así como no queremos que en nuestra organización haya desigualdad en el acceso al ascenso entre hombres y mujeres, por ejemplo, o no queremos que un integrante de la empresa le haga bullying a otro y todas esas cosas que nos hacen ser una organización sustentable, y para eso también hay que laburar, laburamos pensando en la sostenibilidad para no pagar coimas. Si lo miramos por la positiva, esto, que infelizmente es una nueva carga regulatoria con la que las empresas tienen que lidiar, también es una oportunidad para pensar estrategias de sustentabilidad, para diferenciarse, para hacer las cosas bien como marca competitiva. Gracias. Agradecemos, muy especialmente a los tres oradores, a los que intervinieron, que, manifestaron diferentes conceptos muy interesantes en este primer panel sobre la visión e influencia desde el derecho administrativo. Vamos a formular las preguntas que realicen ustedes por escrito, dejando a disposición las que no podamos responder, obviamente, por cuestiones de tiempo. Las van a poder visualizar, después van a estar disponibles en la página web del CEPIC, www.cepic.org.ar. Les recordamos que pueden entregar los talones, quienes no lo hayan hecho, las preguntas a las azafatas, a los asistentes de sala. La primera pregunta se la vamos a hacer al doctor Perrino, después a la doctora Andía y luego al doctor Martínez. Agradecemos a todos la predisposición en cuanto a la escucha a los diferentes oradores. Y recordamos que aquellas preguntas que se excedan de tiempo después van a estar dispuestas en la página web. Si la justicia está sospechada de corrupción, si los gobernantes están sospechados de corrupción, ¿cómo se hace para combatir la corrupción según la camiseta política
que identifique, se lo juzga, ¿no? O no. O no se encarcela o no, preguntan. ¿Para quién me pregunta? No está dirigida a nadie en especial. Bueno, yo no voy a, digamos, es una pregunta demasiado difícil para que la conteste en el exiguo tiempo disponible. Así que solo voy a hacer una aclaración técnica. Yo prefiero proveer información que opiniones. De opiniones, no sé, uno abre Twitter y encuentra un montón. Pero la información que yo tengo para suministrar es que esta ley en particular, que es la que yo hablo, es una ley que aplican todos los jueces federales y ordinarios de todos los puntos del país. Esto es una marca fuerte de que el tema llegó para quedarse. Alguna empresa, por delitos cometidos en relación a funcionarios públicos nacionales, quizá la persiga alguno de los 12 siniestros de Comodoro Pi. Pero, no sé, capaz que te persiguen los jueces federales de algún punto del país en el que se cometió el delito, no sé, o el fiscal de Charata, o el no sé, de Río Gallegos. O sea, no conozco en detalle la organización judicial provincial de cada distrito, pero lo que sé o intuyo es que a los jueces de cada jurisdicción los designan distintas autoridades locales, con aprobación de distintas legislaturas locales, y eso genera un crisol partidario, un crisol de extracciones ideológicas, de capas etarias, que hace que esta ley, que la va a aplicar cualquiera, esté un poco, digamos, no digo que en el caso concreto en el que se persiga no esté atravesada por la nefasta e indebida influencia política que en general existe sobre el Poder Judicial y que es una mochila que no nos hemos podido sacar de encima. No digo que eso no sea así en el caso concreto. Lo que digo es que en el largo, que es en el que hay que mirar, bueno, por ahí ya nos morimos para entonces. Igual, en el largo lo que hay que mirar es que esto va más allá de un lado de la grieta o el otro del que se quieran parar. Entonces, en definitiva, creo que habría que, también como ciudadanos, pensar qué tipo de instituciones construimos para que ese ejercicio cotidiano de la judicatura sea un ejercicio decente. La herramienta que trae la doctora Andía me parece que es indispensable, digamos. O sea, así se controla las instituciones. Iba a decir algo que no necesariamente contesta la pregunta, porque creo que es una pregunta recontra compleja y adhiero a lo que decía acá mi compañero de panel, que por ahí justamente el tema de acceso a la transparencia y acceso a la información, empezar a interpelar, por ejemplo, al Poder Judicial, que justamente es un poder con una opacidad tremenda en relación a ser transparente, a ser accesible, creo que ayudaría un montón a por lo menos a mejorar la performance, la rendición de cuentas y demás que tienen en relación a la comunidad. Creo que el Poder Judicial tiene grandes deudas con la comunidad y esta es una, y sería una herramienta que colaboraría en mejorar desde un diseño institucional con herramientas para mejorar la aplicación igualitaria de las normas. Muy bien, muchas gracias. Últimas dos preguntas. Les pedimos muy brevemente la respuesta. Van dirigidas al doctor Martínez, pero igualmente pueden intercambiar entre el doctor Perrino y la doctora Andía, el doctor Martínez. Le pedimos, por favor, la respuesta muy breve. ¿Es legal que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus inspectores, graben las conversaciones con sus celulares y o geoposicionamiento? Qué pregunta difícil. Vamos a decirlo así. Digamos, en el marco de una relación de empleo público, el empleador ciertos derechos a controlar sus medios de producción tiene. Esto vale para el público y para el privado. Ahora, las grabaciones son especialmente delicadas. En principio, cualquier acceso a un medio problemático, comunicada por escrito previamente, prevista en el Código de Ética y adecuadamente, si no consentida, al menos notificada formalmente al trabajador como base mínima. Eso, no sé, para acceder al correo institucional, para acceder a determinadas carpetas compartidas. Después, espacios físicos de propiedad del empleador o de uso del empleador, solo con presencia de un escribano o del propio trabajador o de un representante sindical. Y grabaciones, la verdad, solo las autoriza un juez, salvo que sean grabaciones de espacios
comunes de circulación por razones de seguridad. Grabaciones 1 a 1 solo en el marco de la investigación penal. Los simples ciudadanos, no el Estado en ejercicio de potestades públicas, los simples ciudadanos sí tenemos derecho a grabar lo que otro libremente manifiesta. No podemos usar un teléfono celular para inducir a otro a que diga una macana y grabarlo y después llevarlo a la justicia. Eso sería ilegal. Pero lo que el otro dice libremente y nosotros podríamos contar, también lo podemos grabar. Eso lo podemos hacer los ciudadanos, con algún margen de apreciación lo podría llegar a ser una empresa. El Estado es el Estado y tiene ciertos filtros éticos que no son los de cualquiera. Muy difícil contestar esto, pero bueno. Seguramente. Bueno, en breves líneas, para cerrar también el intercambio con ustedes, dirigida a Diego Martínez, pero pueden intercambiar muy brevemente entre ustedes, es de Ambrosio Longhi, que pregunta si creen que aumentando las penas al doble de lo que están en el Código Penal de 1921, se disuadiría a los corruptos. Por ejemplo, dice, defraudación de la administración pública, hoy 6 años de máximo, debería ser 12 años, homicidio 25 años, debería ser 50, y así todos los delitos, como que sería fácil, las prescripciones también al doble, opina Ambrosio Longhi, y dispara esta pregunta para ustedes. Bueno, esta sí puede ser corta. El aumento de penas me parece para la gilada, la irrestrictibilidad de los delitos me parece para la gilada. Una justicia bien que investiga como corresponde, tiene suficiente tiempo, 6 años de cárcel a mí me parece un montón si me va a tocar ir adentro. No, a ver, una cosa, generalmente, digamos, para asegurar no es solo el tema del aumento de penas, sino justamente asegurar que la justicia investiga y que sanciona correctamente. Por ahí aumentás las penas y seguís teniendo una justicia que no investiga, que no sanciona, es más de lo mismo. Doctor Martínez. Perdón. No, yo comparto, creo que no cambia nada. En todo caso, lo que sí puede ser mucho más eficaz es dos cosas. Por un lado, ya lo decía el general, el órgano más sensible, ¿no?, del ser humano es el bolsillo, entonces creo que tenemos que pensar... Bueno, creo que el tema de responsabilidad, el tema de las responsabilidades patrimoniales a funcionarios es un tema que tenemos que revisar. Hoy no existe, en definitiva, en el orden federal. Y ese es un tema que incluso en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, la Convención ONU 2005, el tratado, no, la Convención Americana, bueno, y otras, lo plantean. Nosotros, bien, gracias. En algunas provincias, igual esto está muy deteriorado, existen los tribunales de cuentas que en algunos casos son, sí, por eso dije está deteriorado, porque se han encargado, la política se ha encargado de deteriorar el sistema, que son herramientas eficaces porque cuando uno toma una decisión de estas características tiene que pensar que además de, digamos, lo que sería la justicia penal, si existe un sistema que funciona bien del Tribunal de Cuentas, luego viene esa rendición y el procedimiento pertinente. Y muchos terminan con unos hermosos cargos deudores, con inhibiciones. Claro, por supuesto que tienen un patrimonio, algunos se han encargado de limpiarlo, pero les genera un verdadero dolor de cabeza. Entonces creo que es un tema que tenemos que mirar al lado de lo que es el penal. Tema de las responsabilidades patrimoniales, una deuda que tiene nuestro país hace largo rato. Gracias. Muchas gracias, doctor Perrino, a la doctora Andía, al doctor Martínez, en el cierre de este primer panel. Un aplauso para ellos.